Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de orar por la comida, la importancia de la comida no solo como algo natural y necesario para nuestro cuerpo, sino que la comida también tiene un ámbito espiritual. Escúcheme, tal vez jamás usted nunca ha escuchado una enseñanza acerca de esto, pero precisamente la iglesia en casa pretende, a la luz de la palabra del Señor, despejar todos esos interrogantes y que podamos tener una vida cristiana saludable, una vida cristiana de equilibrio. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a ir ahí rápidamente, ahí nos quedamos hace unos días. Y es muy interesante porque Pablo está formando la iglesia de Corinto y Pablo les tiene que hablar de todo a ellos. Pablo tiene que ser claro con ellos. 1 Corintios 10, discúlpenme, 1 Corintios capítulo 10. Y Pablo aquí les va a hablar a ellos del pecado que se comete cuando se mezcla la comida con la idolatría. Hay una profunda conexión entre la comida y la idolatría. Hay una conexión allí que iremos descubriendo a la luz de la palabra del Señor. De hecho, existen pecados que involucran la comida, como el pecado de la gula. Sabemos que comer en exceso es pecado, pero también hoy en día hay pecados como la anorexia. Es dejar de comer o producir el vómito a través de la anorexia, la bulimia, producir una ingesta de comida por ansiedad y luego inducir un vómito. Eso es un pecado también porque va en detrimento del cuerpo. Recuerde que los pecados podríamos catalogarlos en tres grupos: los pecados que atentan contra mi prójimo, los pecados que atentan directamente contra Dios y los pecados que atentan contra mí mismo. De todas maneras, todos los pecados ofenden a Dios, pero hay pecados que están contra mi propio cuerpo. La Biblia dice que la fornicación, el que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo peca. Y Pablo, hablándole a los corintios acerca de este tema del desorden en la comida, les dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, entonces Pablo le dice amonestaciones contra la idolatría. Quiero que usted me preste mucha atención. Dice, porque no quiero, hermanos, él está hablando a los corintios, recuerda que lo hemos estado viendo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos estaban en el mismo grupo, todos cruzaron el mar rojo, todos vieron el maná, todos estuvieron con Moisés, pero ocurre esto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no agradó a Dios. ¿Qué dice? La gran mayoría de esta gente no agradó a Dios. Y es aquí donde yo tengo que prestar atención. ¿Por qué no agradaron a Dios? Y luego dice que la consecuencia de no agradar a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La gran mayoría de los que pasaron al desierto no salieron del desierto. Esto es bien interesante estudiar por qué esta gente, si vieron milagros, si estaban con Moisés, si vieron abrirse el mar, si vieron cómo Dios sepultó a Faraón en las aguas, si vieron las plagas, ¿por qué esta gente no llegó a la tierra prometida? Versículo 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces la Biblia me deja un ejemplo para que yo no tenga que repetir. Y aquí Pablo les está diciendo, ellos codiciaron cosas malas. ¿Qué hicieron ellos? Codiciaron cosas malas. Versículo 7. Ni seáis idólatras. Aquí lo primero que Pablo va a atacar es la idolatría. Como algunos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Por qué Pablo dice ni sean idólatras y luego dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar?
¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué Pablo está diciendo, por qué Pablo está uniendo idolatría con comida, con bebida, con juego? Escúcheme, porque es que la comida tiene un contexto más profundo, más allá de lo que nosotros pensamos. De hecho, el Señor Jesús, el domingo tomamos la cena del Señor en la iglesia, y el Señor dijo que Él no volvería a tomar la copa ni volvería a comer el pan hasta que viniera el reino de los cielos. O sea, hasta que significa que lo volverá a hacer o lo está haciendo. Entonces, la comida no es simplemente comer por comer. Pablo le está diciendo, mire, ellos codiciaron cosas malas. Y luego Pablo dice, no sean idólatras. Y léalo conmigo en el versículo 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ok. Qué curioso es que Pablo está asociando la idolatría, la está asociando con la comida. Desde la antigüedad, las personas paganas han traído comida como una ofrenda a los ídolos. Recuerde que Satanás no es creador, Satanás es un imitador. Satanás, todo lo que Dios ha hecho, él lo ha querido copiar, lo ha querido imitar. Pero como toda imitación, como toda copia, no le da ni siquiera a la mitad al original. Una copia jamás será igual al auténtico. Así que Satanás desde el principio entendió que la gente le ofrecía a Dios comida o le ofrecía a Dios legumbres o le ofrecía a Dios animales. Así que comenzó en el paganismo a hacer que la gente también a los ídolos le traiga comida. No lo vamos a ver ahora, pero dentro de las ofrendas, las personas, el pueblo judío o el pueblo hebreo podría ofrecerle a Dios. Incluso habían ofrendas de legumbres y de frutas. Hay personas que dicen, es que Caín trajo frutas y Abel trajo a un animal y por eso fue mejor. No fue tanto porque era un animal y eran frutas, porque es que el uno se dedicaba a la ganadería y el otro a la agricultura. Era por el corazón. Donde Caín le traiga lo mejor de lo mejor a Dios, incluso desde la legumbre, desde las frutas, desde las hortalizas, había sido acepto delante del Señor. Recuerde que la Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín primero y a la ofrenda suya. Dios primero ve el corazón antes que la ofrenda. Entonces, el pueblo ofrecía a Dios también frutas, legumbres, hortalizas. En la fiesta de las primicias, el Yom HaBikurim, lo primero que comenzaban a hacer en las cosechas, se les amarraba un cordón rojo al trigo, lo primero que estaba creciendo, y en el Yom HaBikurim se le traía al Señor lo primero del trigo, no era un animal. Así que Satanás, imitador, toma esto y hace que los pueblos paganos también le ofrezca a sus demonios o a sus ídolos, les ofrezca ¿qué? Alimentos. Y Pablo le está diciendo, mire, ha habido desde la historia de la humanidad, desde el inicio, una idolatría y ha habido ofrendas de comida a los ídolos. Por eso Pablo dice, no consuman, no coman nada que esté ofrecido a los ídolos. Esto lo vamos a estar profundizando después. Vamos a ir despacio. Ahora, si usted está tomando nota allí, yo quiero que usted mire el versículo 23. Y en el versículo 23 al 28 de allí de 1 Corintios capítulo 10 dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 23. Pablo le está hablando al pueblo qué deben hacer y qué no deben hacer. Y esto va a ser de mucha liberación para nosotros. Yo no quiero que usted se vuelva místico, que a todos le pongamos pues un misterio a las cosas, sino que lo que merece atención, le damos atención. Lo que no merece atención, no le damos atención. Y Pablo les recomienda, les habla primero que el pueblo, eso lo vamos a ver más adelante, qué hizo el pueblo que provocó la ira de Dios. Dice que
se dieron a la idolatría, comieron y bebieron y jugaron, o sea, hicieron algo allí incorrecto que involucraba el comer. Ahora, Pablo en el versículo 23 le dice lo siguiente, y hay un título: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Esto ya lo hemos visto en algún otro pasaje. Todo me es lícito, repite Pablo, pero no todo edifica. Ok, todo me es lícito. Yo tengo una libertad que tengo que saber manejar, ¿correcto? Yo tengo esa libertad. Perdóneme por el ejemplo que voy a usar. Siempre trato de emplear ejemplos que sean fáciles de entender. Yo tengo un perro que es muy conocido, se llama Lucky. Él va a la iglesia, es un perro que me acompaña donde puedo, lo llevo. Y yo tengo un tiempo cuando yo lo saco a él, lo llevo a un parque y le puedo quitar la cuerda y él se va. Yo lo estoy supervisando de lejos. Obviamente tengo que estar mirando cuando hace sus necesidades para recogerle. Tengo que estar pendiente de que no haya ningún otro perro cerca que implique un riesgo para él, etcétera. Hay un cuidado, pero yo le doy a él cierta distancia. Esa distancia implica que él tiene ahí un rango de libertad. Ahora, ¿por qué yo le permito esto a él? Porque cuando yo lo he llamado, yo lo llamo para irnos y a veces simplemente tengo un solo silbido que utilizar, solo lo silbo una vez y él donde esté puede estar a 50 metros de distancia, puede estar a 10 metros de distancia, él viene corriendo. O sea que como él maneja esa libertad lo bendice a él. Lastimosamente yo veo a veces gente que llega a un parque con un perro que no pueden soltar porque o el perro es fugitivo, sale corriendo, se puede extraviar, se puede perder, puede ir a agredir a alguien, puede agredir a otro animalito. Entonces, lastimosamente hay perritos que no cuentan con esa libertad y veo amos muy esforzados que sacan sus perritos, pero no los pueden soltar de la cuerda. Perdóneme por el ejemplo, no quiero, lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Nosotros tenemos una libertad en Dios. Y esa libertad nosotros mismos condicionaremos hasta donde Dios me da esa libertad o hasta donde Dios no me permite esa libertad. Escúcheme esto. Hay personas que no saben manejar su libertad en Cristo. Hay personas que necesitan constantemente el castigo, la corrección y la disciplina de parte del Señor. Constantemente. Hay conozco personas cristianos que se la pasan de castigo en castigo, de trato en trato, de disciplina en disciplina, de sanción en sanción, porque no manejan bien la libertad. De eso no se trata. Se trata que si a mí me dan libertad, yo corresponda a Dios con una buena conducta y con un buen comportamiento en esa libertad. Si mi perro no se comporta bien, obviamente yo no lo puedo sacar, yo no lo puedo soltar. Si es un perro que va a pelear con otros perros, si es un perro que no va a hacer caso, si es un perro que fuera fugitivo, si es un perro que va a ir a comer cosas en la calle. De hecho, hay perritos que van a comer incluso cosas demasiado sucias en la calle. Yo no podría soltarlo. Sería demasiado irresponsable. Entonces, si usted es un cristiano que maneja su libertad, podría decirlo de Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esto ya lo hemos visto antes. Ahora, versículo 24 dice Pablo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es una clave. Este es ABC del cristianismo, ABC del matrimonio, ABC de la iglesia, ABC en todo. No busques tu propio bien, busca el del otro. La clave del verdadero matrimonio: haz feliz al otro. En la medida en que haces feliz al otro, serás feliz tú. Esa es una clave del matrimonio. La clave de una buena iglesia: haz que el otro se sienta bien, que el otro también avance, que el otro también crezca, que el otro también conozca. O sea, busca el bien del otro. Y Pablo nos está dando este enfoque y vuelve a hablar de la comida. Y no tiene nada que ver, aparentemente, lo que él está diciendo de buscar el bien del otro con comida, pero vamos a entender que sí. Después dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. No sé si usted alguna vez había leído esto,
Pero Pablo está diciendo aquí, de todo lo que se venda en la carnicería, escúcheme, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Qué interesante es esto. Pablo está diciendo todo lo que venden en la carnicería. Conocemos cristianos que lastimosamente cayeron en un legalismo, y en ese legalismo hay unas prohibiciones, y dentro de esas prohibiciones está que yo no puedo comer este tipo de carne, no puedo esto, no puedo lo otro, porque necesitan tener la cuerda puesta, porque no tienen la capacidad de manejar su libertad en Cristo. Así que Pablo está diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Recuerde que lo está diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre estudiado en la ley, levantado y criado a los pies de tremendo maestro como Gamaliel. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y fue transformado en el apóstol que es. Pablo escribe casi la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Pablo fue el tercer cielo vivo. Pablo conoció cosas que le fue prohibido pronunciar, palabras inefables. O sea, Pablo nos está hablando aquí y está diciéndole a la iglesia, de todo lo que venden en la carnicería, pueden comer. Coman. Esto me habla de una libertad. Pero luego Pablo dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para tener más claridad sobre este pasaje, yo lo busqué en la versión TLA, traducción lenguaje actual, y dice, Dios es el dueño de toda la tierra, de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, cuando usted vaya a comer, yo a veces no sé si lo que me voy a comer en la calle fue ofrecido a los ídolos o oraciones para sacrificar el animal o para preparar los alimentos. En nuestro país es conocido que hay ciertos alimentos que por tradición oral y ancestral se preparan de ciertas maneras que incluyen ciertos rituales. Entonces, Pablo está diciendo, cuando usted vaya a comer sin pensar de dónde proviene lo que se está comiendo. Por eso es bien importante la oración de acción de gracias, porque esa es la que descontamina todo. Entonces, a veces uno se sienta a comer, y yo siempre he dicho esto, que cuando uno va a un buen restaurante, lo mejor es no conocer la cocina, porque hasta ahí le llega a uno las ganas de seguir comiendo en ese lugar, porque normalmente algunas cocinas de algunos restaurantes no precisamente son el lugar más limpio, el lugar que uno quisiera encontrar detrás de esa puerta giratoria. Entonces Pablo está diciendo, cuando ustedes vayan a comprar, cuando ustedes vayan, coman todo lo que tengan que comer, pero hay una regla. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Coman todo lo que vendan en la carnicería, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo eso. Si alguno, versículo 27, si algún incrédulo, ok, ahora sí vamos a ver la otra cara de una moneda. Una moneda tiene dos caras. Es la misma moneda, pero tiene dos caras. Así que Pablo por un lado me dice, si usted va a comprar algo a la carnicería, coma tranquilo. Coma sin carga. Pero si un incrédulo te invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, si a usted lo invita un incrédulo, no conoce de Cristo, no se congrega, no lee la Biblia como usted, no cree en el Dios de usted, lo invita y usted quiere ir, hermano, vaya sin preguntar. Se aproxima diciembre. Yo les quiero decir, y esto no es doctrina, esto es un consejo personal que con humildad se lo quiero dar. Si usted lo quiere recibir bien, si no lo quiere recibir, pues no lo tome. Pero ¿cuántos cristianos en diciembre se distancian de su familia? La familia organiza una comida, la familia organiza un plato navideño, la familia organiza algo que implica comida y el creyente no va. Yo he escuchado cosas tan descabelladas diciendo doctrinas, de no sé de dónde se sacan eso, que uno no debería comerse en con buñuelo porque el buñuelo tiene forma redonda
y que eso simboliza Ra, el dios del sol de los egipcios. Parece absurdo y ridículo, pero hay gente que cree en esto. Hay gente que lo cree. Entonces, Pablo está diciendo, si un incrédulo te invita y quieres ir, puedes ir. Pero no estés preguntando, por causa de conciencia, ¿qué pasa con esta comida? Usted va, le sirven su plato navideño, le sirven sus buñuelitos, sus hojaldras, le sirven su natilla, sus galletitas, y usted, Señor, yo te presento esto para ti, Señor. Esto es tuyo. Te lo presento. Ahora bien, hay una parte. 28. Mas si alguien nos dijere, ok, entonces está allá y entonces el plato de comida se lo van a servir, pero alguien le dice esto a usted. Esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces alguien lo llama y le dice, venga, eso que usted se va a comer, venga, le muestro. Entran a la cocina y hay cocinas literalmente en nuestro país que tienen altares y en esos altares hay imágenes, algunas de esas imágenes católicas y algunas de esas imágenes de la santería, y le ofrecen a esas imágenes, a esos ídolos, le ofrecen la comida para que la comida quede rica. Entonces, si alguien lo llama y le dice, venga, antes de que usted se coma eso, le quiero mostrar que es que esta comida quedó muy rica porque nosotros aquí se la encomendamos a San Julano. Entonces usted entró y miró y se dio cuenta que esto fue sacrificado a los ídolos. Pablo dice, no coma. Ahora, Pablo está diciendo no coma porque es que eso te va a hacer daño, eso es brujería, eso te... No. Pablo te va a decir no comas porque ya tienes una conciencia de que eso fue ofrecido a los ídolos. Entonces voy a leerlo de nuevo el 28. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Recuerde que al animalito se le traía y se sacrificaba al Señor. ¿Recuerda eso? Pero asimismo, Satanás emula lo de Dios y copia. Entonces alguien vino y dijo, mire, esas gallinitas, ¿sabe por qué quedó tan sabroso? Porque aquí las degollamos o les torcimos, aquí decimos en Colombia, el pescuezo, pero lo encomendamos a Santa Pacha bendita para que quedaran bien ricas. Hermano, Pablo dice, no comas. Y da la razón. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esto es violento. Una cosa es que yo me siente en una mesa a comer y yo desconozca. Pablo nos dice, cuando usted llegue no comience a indagar, no comience a preguntar. Dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Venga, pero es que esta comida, es que yo soy cristiano y de esta comida se la ofrecieron a Jehová. O sea, no preguntes. Pero una cosa es no preguntar y otra cosa es que te des cuenta que esa comida fue ofrecida a los ídolos. Ahora bien, si esa comida fue ofrecida a los ídolos, entonces uno dice, no voy a comer por dos razones. Primera razón, por causa de aquel que lo declaró. Y segundo, por motivos de conciencia. Entonces, lo siento mucho, no quiero comer, les agradezco si me regalan un vaso con agua, no me voy a ir groseramente de la reunión, no les voy a decir que son un poco idólatras, no les voy a decir que se van a ir al infierno por ofrecerle comida a los demonios. No, a eso no me llama el Señor. Escúcheme. Ahora en diciembre van a haber celebraciones familiares. Si usted va a ir a una celebración familiar, y yo no estoy hablando que usted vaya donde hay trago y donde hay pecado, no, hay celebraciones que incluyen comida. En diciembre creo que es la época donde más se come, o por lo menos aquí en nuestro país. Entonces, si usted va a ir a una reunión de incrédulos, no vaya usted a hacer el papelón allá de ir a decir que por favor la comida es suya. Usted tiene que saber si está ofrecida a los demonios o si fue ofrecida al Señor. Usted hace su oración en secreto, santifica la comida. Pero si ya eres consciente, no la comas. Voy a hacer un paralelo con esto. Nosotros estamos predicando en la iglesia lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés 2:26 dice que Dios al que le agrada, porque al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y luego dice, más al pecador, que es el que no le agrada a Dios,
le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Si una persona agrada a Dios, dice que el pecador está trabajando, está amontonando, amasando fortunas, y un día el Señor le dará la orden al pecador de dárselo al que le agrada a Dios. Esto lo estamos viendo domingo tras domingo. Y de hecho ahí en el canal de YouTube ya estamos dando esta enseñanza. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿y si viene una persona que ha estado en narcotráfico y me viene a mí a dar dinero ilícito, yo lo debo recibir? La respuesta la acabo de dar con el tema de la comida. Pablo está diciendo, de todo lo que hay en la carnicería coma. Si el incrédulo te invita y quiere decir, ve, no preguntes. Pero si te dicen la procedencia, no la comas. Si alguien viene a la iglesia a sembrar una ofrenda y yo no sé la procedencia de esa ofrenda, yo no tengo problema de conciencia ante el Señor. Pero si yo sé que es dinero mal habido, yo no debo recibir ese dinero. Si yo sé que ese es dinero de una estafa, de un robo, de homicidio, de narcotráfico, de prostitución, hermano, no me interesa. Ay, pastor, pero es que el dinero no es bueno ni malo. Correcto, el dinero no es ni bueno ni malo, pero el dinero también se contamina. Escúcheme esto, por eso cuando alguien diezma, el 90 se descontamina. Es que el dinero no es simplemente algo material y tangible, también tiene un poder espiritual. Pablo nos está mostrando que la comida, algo que para muchos hasta hoy era simplemente llenar el vientre, llenar el estómago, simplemente era eso, tiene un contexto espiritual. Pablo comienza diciendo, todo se me es permitido, no todo me conviene. Pablo luego dice, ¿quieres ir a comer con el incrédulo? Y yo creo que todos tenemos familiares incrédulos. De hecho, yo quiero decirle que en la familia de mi esposa es una familia muy numerosa, que admiro mucho, gente hermosa en esa familia, y ellos para diciembre organizan y unas reuniones allí donde se hace comida y ellos mismos traen la leche y ellos mismos, todos los hombres pasamos a revolver ahí el manjar blanco para que no se pegue en la paila de cobre o de bronce, ya ni me acuerdo. Y todos ahí revolvemos y ahí risa va, risa viene, muy sano el ambiente. Todos saben que yo soy pastor. Yo comparto con ellos una cena. Y cuando se da la oportunidad, que es casi todas las veces, terminamos esas reuniones orando. Y para la gloria del Señor, casi siempre ora mi esposa, el hermano de ella, Diego, Cristiano, mi suegra, pastora Gladys. He tenido yo el privilegio de orar. Pero si nosotros decimos, no, es que yo con ustedes a metros porque me contaminan, escúcheme, no es así. Ahora, es una cuestión de conciencia. Si te declaran, mire, este plato aquí fue ofrecido a esto o lo otro, hermano, simplemente no me lo como. Muchísimas gracias. No quiero comerlo, pero le agradecería si me regala un cafecito, no le agradecería si me regala algo. De hecho, medio vi la noticia por ahí, y perdónenme, no sé muy bien quiénes son estos personajes, pero salió por ahí, se filtró un video de una muchacha hablando con una bruja para hacerle brujería, creo yo que es a un cantante, y el cantante era como su pareja, y la bruja le estaba diciendo a la muchacha que en el café le diera un bebedizo, le diera un hechizo con algo de su propio cuerpo, fluido de su propio cuerpo. Los brujos lo saben. Los brujos saben el poder de la comida, el poder que hay en la comida. Por eso cuando usted presenta los alimentos delante del Señor, a ti no te va a entrar nada. Cuando tú das gracias delante del Señor, a ti no te va a entrar nada. Y no sienta pena en dar gracias en un restaurante, no sienta pena en orar en medio de un sitio bonito, incline su rostro y dé gracias. Eso es agradable ante el Señor. Recomendación, la oración por comida es una oración breve. No se ponga a orar por los niños del África y por los pajaritos del mundo. Una oración de gracias. Santificamos, bendecimos estos alimentos y podría utilizar lo que dice aquí el 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Ok, vamos bien hasta ahí. Ok, tenemos todavía tiempo. Vamos a leer otro pasaje muy interesante. El apóstol Pedro, vamos a Hechos, por favor acompáñeme, devuélvase ahí un poquito. Un día había un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un tipo gentil, no era judío, pero Cornelio era un buen tipo, era un hombre que era romano, tenía una centuria de hombres llamada la italiana. Centuria viene de 100, tenía un grupo de 100 soldados romanos, pero un hombre generoso, apoyaba la obra, era un hombre que daba ofrendas a Dios, y un día Dios, a través de su corazón generoso y lo que él daba, el Señor se le revela a Cornelio. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Acompáñame, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de una compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, toda su familia. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué bonito esto. Era un tipo que oraba a Dios siempre, temeroso de Dios, importantísimo, con su casa. Y dice el versículo 3, este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué cosa subió delante de Dios? Sus oraciones, pero también lo que él daba. Han subido delante de Dios. Y el ángel le da una instrucción muy clara, muy precisa. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa, mire la instrucción, en Jope, ahora le dice, posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, Dios le da la descripción, la calle, la persona, la casa, todo. ¿Ok? Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Obedeció. Ok, esta es la primera parte. En simultáneo, Pedro está allá orando. Pedro tiene hambre. Así que Pedro, en medio de su oración, va a tener un éxtasis. Y en medio del éxtasis va a haber un tema que tiene que ver con comida, pero que Dios lo va a usar para una enseñanza mucho más poderosa. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Dice, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, otra vez la comida, y quiso comer. Pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Wow, es una cosa como que está despierto y dormido, como que es una cosa completamente irreal lo que le está pasando a Pedro, con comida. Tiene hambre, está preparando algo de comer y de repente se abre la puerta que da acceso al mundo espiritual. Y vio el cielo abierto. Qué interesante, o sea, oye, uno ve el cielo abierto, pero del cielo se desenrolla una tela y en la tela hay comida. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, todos los animales cuadrúpedos, y reptiles y aves del cielo. No solo había cuadrúpedos, sino también reptiles y también había aves. Y dice el versículo 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pedro, que lo conocemos por su carácter recio, un hombre de un temperamento fuerte, un hombre impetuoso. 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Los judíos no comen cerdo, mucho menos va a comer reptil o mucho menos va a comer ave. El judío tiene su comida que él considera pura y su comida que considera inmunda. Ahora, qué curioso que Pedro le está hablando Dios. Yo no sé usted, si a mí el Señor me habla y me dice, come, yo como. Seguramente lo haría. Pero Pedro es un tipo con un carácter tan fuerte que es capaz de decirle a Dios mismo, no, no voy a comer. Y le dice, jamás he comido nada inmundo. Y Dios le tiene que decir lo mismo 3 veces. Pedro como que era bien testarudo. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le da una razón. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Obviamente, esto era un ejemplo, un símil que el Señor quería utilizar para mandar a Pedro donde Cornelio, ¿correcto? Porque para Pedro, judío, los gentiles eran como perros. Los no judíos no servían para los judíos. Sin embargo, la parte que me llama la atención es que dice, lo que Dios dice en el versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Lo que Dios, ¿qué? Limpió. Entonces, la comida pasa por un proceso de descontaminación espiritual cuando yo le pido al Señor, Señor, descontamina estos alimentos. Bendice estos alimentos. Limpia estos alimentos. Entonces el Señor le dice, no llames común o inmundo a aquello que ya Dios ha limpiado. Qué interesante es que para enviarlo a donde un gentil, Dios tiene que utilizar un ejemplo tan claro y tan conciso como el de la comida. En una próxima oportunidad vamos a ver cómo Daniel llega a Babilonia y curiosamente Daniel no llega por gusto. Daniel es un secuestrado de Nabucodonosor. Y Daniel lo primero que hace en Babilonia es dejar de comer lo que come el rey o lo que el rey ha designado que coman estos muchachos que han sido secuestrados. ¿Por qué? Porque la comida es más que la digestión. La comida tiene un contexto más relevante de lo que nosotros a veces pensamos. Yo aprendí con mi esposa esto. Yo no era en mi casa, yo viví con mi mamá, con mi hermana. Cada uno comía a la hora que pudiera, a la hora que llegara. Se comía en la sala o en el comedor o en la habitación. No había un orden, ¿correcto? No era una costumbre. Nosotros nos sentábamos a comer. Yo aprendí con mi esposa a comer en familia. Cuando te sientas a comer en la mesa, papá, mamá, hijos, primos, abuelos, ahí está ocurriendo algo espiritual. Ahí no solo está pasando un tema de comida. De hecho, no sé en qué momento lo podamos ver, la comida unía a personas. La comida, un plato de comida, le trajo la bendición usurpada a Jacob. Recuerde que el papá, antes de morir, lo último que le pidió al supuesto Esaú, que no era Esaú, era tráeme de comer, dame de comer. La comida tiene más poder de lo que nosotros pensamos. Por eso, si ahora en Navidad vas a compartir con no creyentes, dales testimonio. No siendo religioso, muéstrales que eres una persona santa, que eres una persona limpia, no una persona vulgar, no eres un neófito, no eres una persona que se deja manipular. Muéstrales que estás en la luz y hazles sentir a ellos que ellos también pueden llegar a la luz. No te dejes contaminar.
Si tienes que decir algo, no gracias, no gracias. Y todo lo que pase por tu boca, primero que pase por la oración. Porque la oración tiene la capacidad de limpiar lo que nosotros podemos llamar inmundo. Amado Dios, te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto, te agradezco por este privilegio. Es un privilegio enorme de sentarnos, de hablar de la palabra, de aprender, de poner en práctica cosas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por el pan de cada día. Gracias, Señor. Gracias. Antes de que se multiplicaran los panes y los peces, se dio gracias al cielo. Cuando yo me siento en la mesa y doy gracias, hay multiplicación. Se multiplica la comida en mi casa. Gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.